El Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero agradecerles muy sinceramente todas sus oraciones y todo el apoyo que nos ofrecieron durante este periodo tan difícil. Pero gracias al Señor nos ha hecho misericordia una vez más y estamos listos y dispuestos para seguir glorificando su nombre a través de la exposición de su palabra en esta hora. Nuestra gratitud profunda para cada uno de ustedes y que el Señor les recompense por toda su bondad y toda su buena disposición para apoyarnos en el tiempo de la dificultad. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy, hermanos, y les voy a pedir que abran sus escrituras al Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. San Juan capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 5. Amén. Dice, hermanos, en la escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pueden sentarse, hermanos. En las Escrituras, hermanos, encontramos continuamente algunas expresiones que son propias de aquel tiempo y de aquella época. Y aunque las seguimos usando en nuestro tiempo, en nuestra época y en nuestra cultura, no siempre podemos descubrirles todo el sentido y toda la fuerza que tienen, porque simplemente para ellos hace 2000 años significaba algo muy diferente a lo que significa para nosotros hoy. Todos nosotros sabemos que todas las culturas tenemos ese tipo de expresiones propias nuestras, y cuando las usamos, mucha gente que no pertenece a nuestra cultura puede confundirse, puede equivocarse en el sentido que se le da a estas expresiones. Justamente eso es lo que está pasando en este pasaje del que hemos leído algunos versículos. Todos nosotros conocemos bastante bien este pasaje. Es el famoso pasaje que narra la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro, aquel íntimo amigo de Jesús que vivía en Betania. En este pasaje nosotros nos damos cuenta de que sus hermanas, Marta y María, envían a alguien a decirle al Señor, que se encuentra muy lejos de Betania, que su hermano Lázaro está enfermo. Y cuando mandan a darle este aviso, usan esta palabra: he aquí, el que amas está enfermo. He aquí para nosotros significa aquí está. Para nosotros simplemente significa aquí está el que está enfermo. Pero para ellos tenía un significado muy diferente, más fuerte, más importante, casi escandaloso. He aquí era una manera de comenzar a hablar o expresar una situación que no debería de ser, que no debería acontecer, que de ninguna manera debería estar sucediendo.
Si ustedes se fijan en esa expresión, he aquí, la volvemos a encontrar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 y verso 9. El evangelista dice en ese versículo, y he aquí, había allí uno que tenía una mano seca. Y he aquí, estaba diciendo, ¿cómo es posible que en la sinagoga y en día sábado, porque era sábado cuando aquello estaba ocurriendo, esté sentado un hombre que tiene una mano seca? Nadie con una imperfección física de esa magnitud podía entrar en la sinagoga, y mucho menos en día sábado. Por lo tanto, he aquí, hermanos, es como decir, ¿cómo es posible que en el día sábado y en este lugar sagrado esté sentado aquí un hombre que tiene la mano seca? Esto nos viene a confirmar lo que hemos dicho antes. La expresión he aquí anunciaba un hecho escandaloso, un hecho que no debería de suceder, un hecho que no tiene sentido que suceda. Por eso nosotros hemos titulado nuestro estudio de hoy un reclamo equivocado. Porque las hermanas de Lázaro, hermanos, se van a equivocar en dos cosas cuando buscan la ayuda del Señor. Se van a equivocar en dos aspectos cuando buscan la ayuda del Señor. Y esta expresión, he aquí, nos va a ayudar mucho a entender el error de estas dos hermanas. ¿Qué querían decir ellas cuando enviaron a alguien a decirle a Jesús, he aquí, el que amas está enfermo? En primer lugar, las palabras de ellas eran un serio reclamo al Señor. ¿Qué reclamaban estas dos hermanas? Reclamaban que aquel a quien el Señor debía amar estaba enfermo, y para ellas eso no debería de ser. He aquí, el que amas está enfermo. ¿Cómo es posible que aquel a quien tú amas haya sido alcanzado por la enfermedad? ¿Cómo es posible que aquel a quien tú dices apreciar tanto haya sido alcanzado por la enfermedad? No entendemos cómo es posible que aquel a quien tú amas esté enfermo. Como vemos, hermanos, el reclamo de aquellas mujeres era fuerte para con el Señor. Implicaba un tono de molestia, de enojo, de indignación. Ellas estaban diciendo, ¿cómo es posible? Y si ustedes siguen leyendo, cuando el Señor llegó finalmente a Betania, este reclamo vuelve a aparecer. Y le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, miran al Señor, hermanos, como alguien que debería ofrecerles a ellos un trato especial. Ellos eran los amigos del Señor. Ellos eran personas cercanas a Jesucristo. Y por lo tanto, en esa condición, creían ellas, ni la enfermedad los podía alcanzar. Ellos vienen a reclamarle a Jesús porque dicen, si tú nos amas, si tú eres nuestro amigo íntimo, si tú vienes a nuestra casa continuamente y te alojas con nosotros, entonces a nosotros no nos debe alcanzar la enfermedad. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Todo lo que respondió el Señor es, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pareciera ser, hermanos, que el Señor está diciendo, no hagan tanto escándalo, no usen ese, he aquí, el que tú amas está enfermo, porque la cosa no es para tanto. La cosa no es para tanto. ¿Por qué decía el Señor que la cosa no es para tanto? Porque simplemente el hombre va a vivir otra vez, pero sobre todo será una ocasión para demostrar el poder de Dios que tiene sobre la muerte. Será la ocasión para mostrar que Jesucristo tiene poder para traer de la muerte a cualquier persona y darle vida, y vida en abundancia. El Señor les está diciendo, ¿y por qué creen ustedes
que porque son mis amigos van a recibir un trato especial. Ustedes son hombres como cualquier otros y enfrentarán la vida como cualquier otros. Lo que sí les puedo asegurar es que paso a paso de su vida yo estaré con ustedes. En cualquier situación y en cualquier circunstancia yo estaré con ustedes, pero la vida es la vida y hay que vivirla tal como es. Es una lección importante para ellas y para nosotros. A nosotros que nos dice que alguien a quien Dios ama no está exento de la enfermedad. Que el amor que Dios ha derramado sobre nosotros por su misericordia no significa que ya ninguna clase de mal nos alcanzará. No significa que ya estamos exentos, que ya estamos vacunados contra cualquier dolencia en esta tierra, que ya no hay lugar en nuestra vida para que pueda hacer su aparición la dificultad, la prueba, el dolor, la dificultad. Nosotros vivimos la vida como cualquier otra persona y tenemos que enfrentar las situaciones de la vida como cualquier otra persona. La diferencia entre nosotros y cualquier otra persona es que Cristo está con nosotros. Y que pase lo que pase, Él nos estará acompañando siempre. Justamente en muchos casos, porque Él nos ama, permitirá que algunas dolencias lleguen a nuestra vida. Permitirá que algunas dolencias lleguen a nuestra vida porque aún en la enfermedad el nombre de Jesucristo se va a glorificar en nuestra vida. No debería de sorprendernos entonces que de vez en cuando la enfermedad haga su aparición en nuestra vida, porque Dios quiere recordarnos nuestra vulnerabilidad. Dios quiere recordarnos que aunque gozamos de su amor, de su cuidado, de su misericordia, de su bondad, de su bendición, seguimos siendo seres humanos y en esta condición de seres humanos somos vulnerables ante muchas situaciones difíciles que se pueden presentar en nuestra vida. El apóstol Pablo, hermanos, nos dejó una gran lección en este tema de cómo la enfermedad puede alcanzar a una persona. Él nos relata en el libro de los Hechos que él tenía un aguijón en la carne, una enfermedad que de cuando en cuando lo humillaba, lo sometía, lo debilitaba, lo incapacitaba. Y él nos cuenta en el libro de los Hechos que en 3 ocasiones oró al Señor para que se lo quitara. Y en las 3 ocasiones el Señor solo le dijo: bástate mi gracia. Sin embargo, hermanos, ante su insistencia, el Señor le explicó un día por qué le había dejado ese aguijón en su carne. Y él nos lo confiesa y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Todos nosotros sabemos que Pablo fue grande. Todos nosotros sabemos que una tercera parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Todos nosotros debemos saber que todos los temas doctrinales del Evangelio de Jesucristo fueron escritos por el apóstol Pablo. Sin embargo, este hombre sufrió la presencia de este aguijón. Y él consideraba aquel aguijón como un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Y al abofetear quería decir que lo humillaba, que lo ponía en una condición en la cual toda su grandeza se venía abajo ante la enfermedad, ante aquella dolencia que le afectaba. Pero él entendió el propósito del Señor. Él entendió que el Señor le había dejado aquel aguijón para que la grandeza de la obra que él había emprendido para el nombre de Jesucristo no lo envaneciera y se llenara de orgullo y de egoísmo
y de vanidad, y eso terminaría destruyéndolo. El Señor le dejó aquel aguijón en la carne para que entendiera que a pesar de la gran obra que él había hecho para la gloria del Señor, seguía siendo un ser humano. Y como tal estaba sujeto a las debilidades de la carne. Y por lo tanto el Señor quiso recordarle continuamente que él no era ni invencible ni superior a los demás. Era un hombre como cualquier otro que gozaba de la gracia y la misericordia de Dios, y que por la gracia y la misericordia de Dios estaba haciendo una gran obra para el reino de Jesucristo. Lázaro, hermanos, parece que no había entendido este asunto. Lázaro era un amigo de los favoritos de Jesús. Cada vez que Jesús llegaba a Betania, se hospedaba en la casa de esta familia. Y eso los hacía especiales. Ciertamente eran amigos especiales para Jesús. Eran amigos personales de Jesús. Sus hermanas, su hermana Marta nos acaba de describir ahí que ella fue la que enjugó los pies del Señor. Y todas estas cosas les hacían creer a ellos que si habían hecho cosas tan grandes para Jesús, merecían un trato especial de parte del Señor. Y el Señor les está diciendo, eso no es cierto. Ustedes van a disfrutar de mi amor como lo disfruta cualquier otro que ha creído en mi nombre por la fe. Ustedes van a disfrutar de mi misericordia como lo disfruta cualquier otro que haya creído en mi nombre por la fe. Además, hermanos, el Señor estaba permitiendo aquella situación porque sabía que en la naturaleza humana hay ciertos frutos espirituales que no se dan sino a través de la enfermedad. El profeta Oseas, anticipando un terrible juicio sobre el pueblo de Israel si no se arrepentía, les dijo en una ocasión: hagan barbecho para vosotros, hagan barbecho en su corazón. Barbecho es un término, hermanos, propio de los que cultivan la tierra. El barbecho consiste en el período después de la seca, cuando la tierra está endurecida, cuando la tierra parece cemento y el agricultor tiene que romperla. El agricultor tiene que romperla para que la tierra quede dispersa y de esa forma pueda recibir mejor el agua, los nutrientes, el sol y todo lo que necesita para ser una tierra productiva. La enfermedad la permite a veces el Señor, porque nuestro corazón necesita ser barbechado, porque el corazón que se nos ha endurecido necesita a veces romper esa tierra dura y dejarla suelta para que la obra del Espíritu Santo se pueda llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Nada como la enfermedad para que ciertos frutos espirituales se puedan dar en nuestra vida. Entre ellos la paciencia, por ejemplo. Imagínense que con mi dolencia, por la naturaleza de mi diagnóstico, cualquier médico que me examina me va a decir: usted no tiene que hablar en 3 meses. Yo no sé cuántas de ustedes se asustarían si les dicen eso. No pueden hablar más hasta que se recuperen. No podrán hablar con nadie hasta que se recuperen. El Señor está diciendo: hija mía, ahora sí vas a dar frutos. Ahora sí vamos a hacer barbecho, porque en el silencio, hermanos, uno aprende a ir rompiendo todas aquellas piedras duras que tiene en el corazón. Y una vez que estas piedras se han quebrado, entonces el Espíritu Santo comienza a derramar todo lo que se necesita para que la tierra de nuestro corazón sea fructífera y abunde en esos frutos espirituales que tanta falta nos hacen a nosotros y que tan difíciles son de lograr: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio.
Son frutos maravillosos que no los vamos a poder dar si primero no quebramos esa tierra dura. El Señor permitía, hermanos, la enfermedad en esta familia para que esas piedras duras fueran rotas, fueran quebradas, y entonces el Espíritu Santo de Dios pudiera hacer la obra que verdaderamente quería hacer en esta familia. Aquí vemos entonces que el primer error de estas hermanas, el creer que merecen un trato especial por lo que ellas han hecho por Jesús, era un error. Esto demuestra que había piedras, rocas duras en su corazón que necesitaban ser rotas. Y aquel tiempo de aflicción lo llevó a romper todo ese terreno duro, y ahora iban a estar en condiciones de dar frutos abundantes para la gloria y la honra de Dios. En segundo lugar, hermanos, el segundo error que cometieron es que esperaron de Jesús una respuesta inmediata. Estas mujeres pensaron: nosotros somos las hermanas de Lázaro, por lo tanto mandemos a avisar a Jesús y en el acto Él va a sanar al Señor. Yo creo que ellas esperaban un trato similar al de aquel centurión. ¿Se acuerdan que tenía un esclavo que estaba enfermo y padecía terriblemente? Y este esclavo le mandó decir a Jesús: no tienes que venir a mi casa, solo pronuncia la palabra y él será sano. Yo creo que las hermanas de Lázaro dijimos: con nosotros va a ser más rápido, porque nosotros somos las hermanas de Lázaro, porque nosotros somos sus favoritas, porque nosotros tenemos preferencia en el corazón de Jesús. Estas mujeres mandaron a avisar a Jesús y dijeron: preparémonos, porque en cuanto recibe el mensaje va a pronunciar la palabra y nuestro hermano será sano. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Se quedó 2 días más donde estaba. En vez de correr hacia ellas, se quedó 2 días más. De manera que cuando él finalmente llegó a Betania, Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Si ustedes leen el resto del pasaje, se darán cuenta que cuando Jesús llega a Betania y dice: ¿dónde lo pusieron? Alguien le dice: Señor, lo pusimos ahí, pero ese cuerpo ya apesta. Tiene 4 días de muerto. El Señor dice: no se preocupen, y lo llama a la vida. ¿Por qué el Señor esperó hasta el 4.º día? Esperó hasta el 4.º día porque en aquellos días existía una creencia que todavía es enseñada por muchas de las filosofías orientales, de muchas de esas filosofías que se basan en los horóscopos y todas esas cosas. Existe una creencia de que una persona no fallece sino hasta 3 días después que es sepultada. ¿Han escuchado de eso? Dicen que de alguna manera el hilo de la vida queda conectado al cuerpo que está en la tierra. Aunque el espíritu se levanta, dicen ellos, sigue conectado durante 3 días. Al 4.º día, ahí sí ya no hay nada que hacer. ¿Por qué esperó el Señor hasta el 4.º día? Porque conocía de las supersticiones de su pueblo. Esperó hasta el 4.º día para decirles: miren, este está bien muerto. No me digan que no estaba muerto y andaba de parranda. Está muerto. Tiene 4 días. Yede, dice literalmente en el texto. Está muerto, y en esa condición lo llamó a la vida y Lázaro vivió. El Señor se quedó hasta el 4.º día para que nadie tuviera duda de que Él era el dador de la vida, para que nadie tuviera duda de que lo que el Señor había dicho era cierto. Aún el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Él quería que quedara claro que Él tenía poder sobre la muerte consumada,
sobre la muerte como un hecho real y verdadero, que no quedaran dudas, que nadie pudiera decir es que todavía no estaba muerto, estaba medio muerto. Él esperó todo ese tiempo, hermanos, para demostrarles dos cosas a estas hermanas: soy el Señor de la vida, y segundo, nadie tiene preferencia delante de mí, porque yo amo a todo mi pueblo. Amén. Pero ellas que esperaban tener un trato especial. Esto es importante para nosotros, porque nosotros también oramos por nuestros enfermos, y lo hacemos con fe, creyendo que el Señor puede sanarlos. Pero hay ocasiones, hermanos, en las cuales, aunque Él puede, a veces no quiere. Y no quiere porque tiene algún propósito. Esto nos deja claro que muchas veces nosotros oramos para que nuestros enfermos sanen, pero Dios tiene otros planes. A veces incluso los quiere arriba en su gloria. Y Él es Dios. Y tenemos que aceptar su voluntad. Recordemos aquel hombre, hermanos, que por la fe creyó, estaba seguro de que Jesús podía sanar, quería sanarle o podía sanarle. Lo que no sabía es si quería sanarle. En Lucas 5, en el verso 12, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense qué tremendas son las palabras de este hombre. Este hombre dice: Señor, yo no dudo que tú puedes sanarme. De lo que dudo es si quieres. Si quieres, puedes sanarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Pero fíjense, hermanos, el grado de humildad con que se acerca este leproso al Señor. Él se acerca diciendo: si tú quieres, puedes sanarme. Las hermanas de Lázaro no se acercaron con esa actitud. Las hermanas de Lázaro dijeron: ¡qué escándalo! ¿Cómo es posible que mi hermano se haya enfermado si tú le amas? ¡Qué escándalo! ¿Cómo es posible que mi hermano haya muerto si tú le amas? El reproche que le hacen a Jesús es tremendo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Diciéndole: ¿cómo se te ocurre andar por allá mientras mi hermano está enfermo? Ellas pensaban que el Señor estaba solamente para servirles a ellas. El Señor quería mostrarle que las cosas no son así. Ellas no tenían el grado de humildad que tenía aquel leproso. Ellas no se acercaron al Señor diciéndole: Señor, ayúdanos. Ellos no se acercaron al Señor diciéndole, suplicándole que les hiciera el favor de atender su necesidad. Ellas le mandaron a Jesús que sanara a su hermano. ¿Qué error más grande? Nosotros debemos orar por nuestros enfermos, hermanos, por supuesto que sí, pero debemos orar reconociendo que Él es Dios y que su voluntad es soberana y que Él dispone y decide si va a respondernos positivamente o no. Y cualquiera que sea la respuesta, Él tiene un propósito grande para bendecir nuestras vidas y que su nombre sea engrandecido en esta tierra. Estar en la voluntad de Dios siempre será mejor que hacer nuestra voluntad. Tenemos que estar convencidos de que estar en la voluntad de Dios siempre será mejor que hacer nuestra voluntad, que esperar que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan. La enfermedad nos enseña todas esas cosas, hermanos. Nos enseña a esperar tranquilamente, nos enseña a esperar con paciencia, nos enseña a fortalecernos en el tiempo difícil, recordándonos que pase lo que pase,
estamos en las manos de Dios. Y estar en las manos de Dios es mejor que estar en las manos de nuestra propia voluntad. En conclusión, hermanos, Cristo nos ama, pero su amor hacia nosotros no implica que las dificultades, las pruebas y la enfermedad puedan aparecer en nuestro camino. Si ese momento llegara, lo primero que debemos hacer es orar a Dios. Sin duda que es lo primero que tenemos que hacer. Pero al acercarnos al Señor para orar y suplicar por nuestra necesidad, hay que recordar que estamos hablando con Dios. No estamos hablando con nuestro mensajero. No estamos hablando con nuestro esclavo. Estamos hablando con nuestro Señor. Y debemos tener la confianza plena de que si Él quiere, vamos a ser sanos. Porque Él es el Señor de la enfermedad. Él es el Señor que vence todas las dolencias. En Él vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos en el día de la enfermedad. Acerquémonos a Él confiadamente, pero con reverencia, porque estamos hablando con el Dios eterno que todo lo puede, incluso llamarnos a la sanidad. Vamos a orar.